momento esperado, tenemos a nuestro invitado especial, don Víctor Espinosa. Don Víctor es doctor en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos. Magíster en Economía de la Escuela Austriaca, magíster en Economía y Políticas Públicas, es ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez, es escritor, cosa muy importante, se ha dedicado a la academia siendo docente, otra cosa muy valiosa y de la que necesitamos aún más personas que sean voceros de nuestras ideas en la academia, y hoy es el director ejecutivo del Instituto Mises Conosul. Quiero volver a agradecer a Víctor por ser vocero de las ideas de la libertad, tanto en televisión como en otros ambientes. Él ha dado la cara por todas nuestras ideas, por lo tanto, le agradezco. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes. Mi primera vez en Olmué. Muy bonito, muy bonito. Bueno, mi esposa viene más seguido y siempre me ha hablado muy bien y me dice, vamos, vamos. Así que justo hoy tocó la opción, incluso nos vamos a quedar. Bueno, muchas gracias por la invitación, a los organizadores, a los candidatos, un gusto compartir. Bueno, estamos en un momento histórico, según las encuestas que son públicas, el pacto republicano, libertario, social cristiano podría obtener hasta un 35% de los votos para el Parlamento, Chile Vamos 28% y el resto de la izquierda, es decir, podríamos tener hasta 2/3 del Congreso. Eso es súper importante. Entonces ayer fui a la Radio Metro en el programa Show Me the Money, entonces eso fue el jueves cuando fui a la Radio Infinita, me preguntaron, bueno, es de conocimiento público cuáles son los programas estatales mal evaluados. Todos sabemos cuáles son, todos saben que hay que eliminarlos, pero hay un problema de que detrás de cada uno de esos programas donde se despilfarra y se contrata pitutado hay un padrino. Me lo dijo la misma periodista Catalina Edwards. Yo le dije, bueno, Chile Vamos va a estar en un momento histórico para decidir si está con los padrinos o está con la gente. Porque nosotros no tenemos ningún padrino, no le debemos un favor a nadie. Bueno, nuestro plan económico de sentido común está basado en la Escuela Austriaca de Economía. Entonces, brevemente les voy a explicar el marco teórico que nos inspira. Bien. Para aquellos que no sabían, la esencia de este programa económico la venimos trabajando desde el año 2017. De hecho, cuando trabajaba en la Universidad Adolfo Ibáñez como profesor y estaba pensando dónde hacer mi tesis doctoral, una de las razones por la cual me fui a España y me dediqué a la Escuela Austriaca de Economía es porque te explica la esencia de los fenómenos económicos. Por ejemplo, ¿cuál es la esencia del desarrollo económico? ¿Por qué? Porque cuando estudiaba economía en la universidad se hablaba mucho de crecimiento y de desarrollo económico y decía, bueno, si mis profesores son expertos en crecimiento y desarrollo económico, ¿por qué Chile sigue siendo un país relativamente pobre? ¿Bien? Si mis profesores de econometría a través de sus modelos econométricos podían predecir el resultado, podrían predecir el devenir de las distintas variables económicas, porque son profesores de economía. Deberían ser las personas más millonarias del mundo, si que pueden predecir el futuro. Y si yo tuviera ese conocimiento, no lo enseñaría, obviamente. Me aprovecharía de eso, obviamente. Entonces nunca me cerró eso hasta que una vez en la Fundación para el Progreso se abrió un curso de economía austriaca y en ese momento estaba haciendo una tesis sobre el impacto de la reforma educacional de Bachelet, que como todos sabemos destruyó la educación pública, a través de un economista que se llama Ludwig von Mises. De ahí viene el Mises Institute Conosul. Y ahí
llegué a un señor que se llama Iván Kachanowski, que actualmente trabaja conmigo en el Mises, y él fue mi primer profesor de economía austríaca. Y me marcó mucho porque la escuela austríaca se diferencia de las demás por posicionar al emprendedor como el motor del crecimiento y desarrollo económico. Es decir, ustedes, desde que se levantan hasta que se acuestan, están continuamente identificando y resolviendo problemas. Eso es lo que hacemos todos los días, desde que nos levantamos y decidimos qué me pongo, cómo llego al trabajo, etc. ¿Bien? Estamos todo el día identificando y resolviendo problemas. Pero hay limitaciones. Por ejemplo, no somos buenos para todo, entonces no podemos resolver todos nuestros problemas, no podemos satisfacer todas nuestras necesidades, y aunque seamos buenos en todo, tenemos algo que es escaso por excelencia, que es el tiempo. Entonces, en una economía de mercado capitalista, donde se respeta el derecho de propiedad privada, es decir, donde se respeta el hecho de que cada uno de nosotros sea el dueño de su cuerpo, de su mente y de sus acciones, y por lo tanto responsable de ellas, la única forma de prosperar en la vida es dirigir nuestro intelecto, nuestros talentos que se nos fueron dados para resolver problemas del prójimo. Y si lo hacemos bien, el prójimo nos va a retribuir. Entonces yo no tengo que aprender diseño de vestuario, aunque me encantaría, pero no tengo tiempo. Pero otra persona sí se especializa en eso y podemos intercambiar, y es un intercambio mutuamente beneficioso porque es voluntario. Entonces la escuela austríaca se enfoca en cómo el entorno institucional, por ejemplo las instituciones formales, que es la Constitución, las leyes, los decretos, etcétera, o las instituciones informales, que es la cultura, los valores sociales de convivencia, las normas, pueden facilitar ese proceso de que la gente pueda emprender, pueda prosperar, lo puede obstaculizar o lo puede impedir. Y acá, ¿cuál es el core para analizar si las instituciones lo facilitan, lo obstaculizan o lo impiden? Es lo que se llaman los riesgos de confiscación. Los riesgos de confiscación es el riesgo que cada uno de ustedes estima en su mente de que se les va a hacer privados de su propiedad. Por ejemplo, los impuestos. Los impuestos tienen un límite que erosionan el incentivo a ahorrar, a invertir, a emprender, a tener una visión de largo plazo. Otro ejemplo, las regulaciones, la mal llamada permisología, yo le llamo burocracia asfixiante. Para que tengan un orden de magnitudes, por cada $1.000.000 invertidos por el sector privado en Chile, se generan 50 empleos. Por cada $1.000.000 invertidos en Chile, en promedio se generan 50 empleos. $1.000.000, 50, para que saquen sus calculadoras. En Chile hoy hay más de 100.000 millones de dólares estancados en proyectos mineros, de agricultura, de infraestructura, de energía, producto de la burocracia asfixiante. Imagínense si liberamos ese potencial humano, ¿cuántos empleos se crean? 5 millones. 5 millones. ¿Y cuántos empleos necesitamos para tener 0% de desempleo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Quién da menos? Menos de 2 millones. Menos. 1,6 aproximadamente. Es decir, esa pavada de Chile, vamos con todas estas reformitas, vamos a crear 1 millón de empleos. Bueno, podemos crear 5 millones. Es decir, podemos hacer lo que hacen países como Australia o Canadá, que tienen pleno empleo, que publican en su página: necesitamos, no sé, médicos, necesitamos psicólogos, para que gente de otros países puedan postular, que son profesionales, etcétera, e importar capital humano avanzado, porque nos va a faltar gente. ¿Bien? Pero gente cualificada, obviamente, y con visa y todo eso. Eso ya lo hacen los países desarrollados. Bien, es decir, solamente eliminando la permisología asfixiante podemos crear 5 millones de empleos. Bien, ¿y cómo lo vamos a hacer? Esa es la pregunta del millón. Bien, nuestro core, nuestro marco es la ley 19.300, que es la ley base del medio ambiente. La ley 19.300, en su artículo 10, te dice cuáles son los proyectos de inversión que requieren declaración de impacto ambiental. Y el artículo 11 son aquellos proyectos que requieren estudio de impacto ambiental. Para que tengan una idea cómo funciona este sistema,
El Ministerio de Medio Ambiente es un pasapapeles, es decir, yo voy al Ministerio de Medio Ambiente, si es que mi proyecto califica en la ley 19.300, llevo mi proyecto y el Ministerio de Medio Ambiente lo toma y lo pasa a instituciones que no conversan entre sí. Y cada una de ellas tiene distintas guías metodológicas que son infinitas. Y si uno se equivoca en el desarrollo de alguna de las guías metodológicas, todos te devuelven el proyecto. Y eso hace que los proyectos de inversión en Chile tarden hasta 10 años. Eso es lo que le pasa a Dominga, por ejemplo. Pero supongamos que dejamos contexto a estas más de 30 instituciones que no conversan entre sí. Luego de eso, gracias. Luego de eso pasa a un comité de ministros. Y es decir, es una decisión política. A pesar de que cumpliste todos los permisos y dejaste contento a 30 instituciones que no conversan entre sí, tienes que pasar por un filtro que es político. Pero supongamos que pasas el filtro político. Luego, con nuestros impuestos, el presupuesto de la nación destina dinero a fundaciones ONG que utilizan ese dinero para financiar campañas políticas, para paralizar proyectos de inversión. Por ejemplo, en nuestro equipo de pymes tenemos profesionales que son Aymara, que cuentan cómo van estas ONG a pagarles para que se vayan a parar afuera de una minera para que no pueda funcionar. Bien. Y además para financiar las protestas en las calles. Nosotros vamos a eliminar todo eso el 12 de marzo. Bien. Entonces, vale. Entonces, ahí está la ley 19.300. Pero la mayoría de los emprendimientos en Chile no está en la ley 19.300. Más del 90% de los proyectos de inversión no están. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para acelerar ese proceso de inversión, para destrabar la permisología? Otro ejemplo, para que tengan un orden de magnitudes. En el Ministerio de Desarrollo Humano, que va a integrar la educación. Bueno, después les puedo contar cómo vamos a reducir el gasto público. Crear un centro para cuidados de personas, adultos mayores o personas con discapacidad para liberar a las familias más vulnerables de nuestro país para que se puedan insertar en el mercado laboral formal. También puedo explicar esa propuesta, si es que luego vienen las preguntas. Tarda hasta 2 años. Entonces estamos viendo con empresas de Estados Unidos o de Australia que puedan hacer estos centros, porque la idea es que el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social se divide en 3. Un tercio va a ir para que los chicos del 50% más vulnerables de nuestro país tengan su ropa para ir al colegio, su dinero para el transporte, para la comida, para los útiles, etcétera, tal como lo tiene Estonia, que es el país líder en educación escolar de Occidente. El otro tercio va a ir para la capacitación y certificación de las familias del 40% más vulnerables de nuestro país, que en general se componen de familias monoparentales, principalmente lideradas por mujeres. Y luego, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Lo puedo explicar rápidamente. Yo entré en el año 2016-2017 mientras trabajaba en la Adolfo Ibáñez. También trabajé en el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, en un proyecto de inserción laboral para mujeres entre 18 y 60 años en La Pintana, San Ramón y Los Espejos, Santiago. ¿Y qué hacíamos? Bueno, les enseñábamos cursos básicos de contabilidad, de economía financiera, etc. Y por otro lado hacíamos convenios con empresas, por ejemplo con el Banco Estado, el Banco de Chile, el Metro de Santiago, Cencosud, entre otras empresas. Y aquellas alumnas que cumplían determinados estándares calificaban para hacer pasantías en estas empresas. Y muchas de ellas se quedaron trabajando ahí, de hecho el 70% hizo su pasantía. Entonces nosotros queremos aplicar, bueno, una anécdota. Mi jefe de esa época era del Partido Comunista, porque esto fue en el gobierno de Michelle Bachelet II, era del Partido Comunista. Y no solo eso, sino que el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo hay que cambiarlo completamente, porque es mucho dinero. Entonces estaba esta persona que era el líder del programa, y sus trabajadores era su esposa, su hermana y el yerno. Entonces la hermana era la psicóloga, el yerno era el psicopedagogo, la esposa era la que llevaba el coffee break. Era una pyme. Pero les tengo mucho cariño porque me permitieron enseñar economía austríaca. Es como un virus dentro del sistema.
Entonces nosotros queremos aplicar esto bien, tal como fue mi experiencia en todo el país, para que le cambien la realidad a estas familias. Sí. Le cambien la realidad, lo insertaste en el mercado laboral formal. Y el tercer tercio del Ministerio de Desarrollo Social es para lo que hacen como en Países Bajos o en Estados Unidos, que además con tu dinero de la pensión más apoyo del Ministerio de Desarrollo Social, la familia, principalmente el 40% más vulnerable de nuestro país, que principalmente son monoparentales liderados por mujeres, puedan escoger entre llevar a los adultos mayores que tienen a su cuidado y a las personas con discapacidad a su cuidado a estos centros que son una especie de hoteles, o que los vayan a cuidar a la casa, que se puede hacer a través de juntas de vecinos para que compartan con otras personas y ahí haces economía de escala. Bien. Entonces le liberaste la familia, entonces monoparental va a estar tranquila de que su hijo va a estar seguro que va a tener una buena educación, que va a tener todo lo que necesita para educarse, y por otro lado que las personas que están a su cuidado van a estar bien cuidadas. Bien, y le cambias la vida a la gente, porque el objetivo del Ministerio del Desarrollo Humano es superar la pobreza en nuestro país. Bien, volvamos a la ley 19.300. Volvamos a la ley 19.300. Entonces, todos aquellos proyectos que no están en esa ley, ¿por qué toqué este tema de los adultos mayores? Porque entonces estamos buscando con las AFP, otra reforma. Es que lo que pasa es que son 200 páginas. ¿Qué vamos a hacer con el sistema de AFP? Lo vamos a abrir. Todas las instituciones financieras que están reconocidas por la Comisión del Mercado Financiero, es decir, por la CMF, van a poder ofrecer planes de pensiones. Es decir, pasaste de 5 AFP en 30, de 5 a 30, de una, para que ustedes tengan mayor libertad de elegir. Y esto sin considerar todas las modificaciones que vamos a hacer a la reforma de pensiones que se aprobó recientemente con los votos de Chile Vamos y que no tiene financiamiento. Por eso nos están obligando a que le prestemos dinero al Estado, porque no tienen dinero. Entonces, cuando estábamos viendo los proveedores para crear estos centros, nos decían, sí, pero Víctor, tú eres consciente que para construir un centro de estas características son por lo menos 2 años de burocracia. Bien. Vale. ¿Cómo lo vamos a eliminar todo eso? Bueno, primero necesitamos mayoría en el Parlamento. Obviamente. Por otro lado, para todos aquellos proyectos de inversión que no están en la ley 19.300, vamos a hacer lo siguiente, una ventanilla única digital con declaración jurada. Es decir, usted entra a la página del Ministerio de Economía, inscribe su empresa, firma una declaración jurada con sus obligaciones que tiene que cumplir, que eso está determinado. Por ejemplo, si tengo un restaurante, tiene que tener un baño, qué sé yo. Bien, esto está predefinido. Y va a obtener patente provisoria para que usted no vaya a perder el tiempo a la municipalidad y le diga, no, sabe que no hay patente de alcohol, tiene que comprarle a alguien que ya la tiene, se acaba eso. Patente provisoria y también permisos sanitarios provisorios para que no tenga que ir a perder el tiempo al servicio sanitario. Bueno, a mí me tocó ir a uno que está frente a La Moneda, por esa calle Bulnes, me parece que se llama, a perder el tiempo, y fui y me dijeron, no, sabe que le falta un papel, vuelva mañana. Vaya al otro lado. Y cuando fui a la municipalidad, porque yo quería poner un restobar en Las Vizcachas, entonces tenía el local, los proveedores, etcétera, teníamos todo listo, los trabajadores, qué sé yo, y fui a buscar la patente en la municipalidad de Puente Alto y me dijeron, no, sabe que no hay patente de alcohol. Si quiere irte y compre una. Bueno, ¿cuánto cuesta? Por ejemplo, ya comprar una patente, no sé, 15 millones, 20 millones. 15 millones. Mejor meto mi dinero en Bitcoin y me ahorro el problema. Entonces, sistema de declaración jurada con permisos transitorios y operación instantánea. Es decir, el Estado va a ser un facilitador y no un estorbo. Y luego la fiscalización va a ser ex post dentro de los 30 días posteriores. Y luego, supongamos que tener un bazar requiere tener un basurero para los clientes y no lo tengo. Entonces va el inspector y se sabe que le falta el basurero. Bueno, hay que ser criterioso, obviamente, si errar es humano. Entonces le va a decir, bueno, tiene 1 o 2 semanas para tener el basurero. Y si vuelve y no lo tiene, ahí sí le va a aplicar la sanción. Bien. Es decir, el Estado va a facilitar y va a confiar en usted. Bien. Y luego, si usted cumple, pasa la fiscalización,
todos esos permisos se vuelven permanentes y nunca va a ir a perder el tiempo una municipalidad, etc. Y luego, como es una inscripción digital, queda automáticamente registrado en el Servicio de Impuestos Internos, en la municipalidad, en los organismos sectoriales o en Andes, que ya podemos hablar de ello, que es la Agencia Nacional de Desarrollo Económico, que va a ser un apoyo para industrializar el país, pero de manera libertaria, que ya también lo podemos profundizar. Y para aquellos proyectos de inversión, que son los grandes, que están en la Ley 19.300, tenemos plan A y plan B. El plan A, en la Comisión para la Productividad, que nos juntamos, fuimos también con mi equipo, nos presentaron algunas propuestas que podría reducir incluso a la mitad, solamente por decreto o por reglamento. Para que tengan una idea, los decretos son iniciativa exclusiva del presidente de la República, los decretos supremos, y los reglamentos de nosotros. Entonces, solamente cambiando eso, ¿por qué? Porque la ley es el qué y la bajada, que son los decretos, y el reglamento es el cómo. Y el cómo lo escribimos nosotros. Y solamente modificando los decretos y los reglamentos podemos reducir los tiempos a la mitad. Bien. Pero si los queremos bajar aún más, está el plan B, que es la reforma a la ley 19.300, y ahí sí necesitamos el Congreso a favor. ¿En qué va a consistir? Es que vamos a cambiar la declaración de impacto ambiental y el estudio de impacto ambiental por un sistema de permisos ambientales, donde estos permisos ambientales, bueno, primero vamos a sacar estas 30 instituciones. El Ministerio de Medio Ambiente se va a transformar en una subsecretaría dentro del Ministerio de Economía y va a hacer su trabajo. Realmente va a ser una ventanilla única, que va a evaluar compromisos ambientales. ¿Cuáles son los compromisos ambientales? Cumplir la Constitución Política de Chile. La Constitución Política de Chile dice: se debe garantizar un medio ambiente libre de contaminación. Ese es el norte, ese es el marco. Y luego está el decreto, que no recuerdo el número, que te dice cuáles son los estándares, cuál es el piso y el techo de contaminación permitida. Entonces, si se ajusta a eso, perfecto. Bien. Y luego están los compromisos económicos, que si tú no cumples, te fundes. Bien. Y con eso, solo con eso, podemos reducir los permisos de hasta 10 años a 45 días. Y comenzar así, de esta manera, a destrabar estos $100.000 millones. Bien. Entonces, no es trivial si tenemos mayoría en el Parlamento o no. Bien. ¿Qué más? Vamos a reducir los impuestos, vamos a volver al food, pero a un food mejorado, con esteroides, como dije la vez. ¿Cómo va a ser eso? Si usted es un emprendedor, independientemente del tipo de emprendimiento, independientemente del tamaño, si usted tiene utilidades en su empresa y usted esas utilidades las utiliza para contratar trabajadores, para capacitar a su trabajador, para capacitarse a usted mismo, para estudiar, para comprar una nueva maquinaria, para expandir su negocio, para crear una nueva sucursal, etcétera, es decir, invertir en su empresa, incluso comprar bienes, propiedades, por ejemplo, a nombre de su empresa. ¿Por qué? Porque eso va a incrementar su patrimonio y les va a dar mejores condiciones para ir a negociar al banco. Porque esto es importante. Porque hace unos días nos juntamos con unos emprendedores y nos decían: Víctor, ¿sabes qué? Fui al banco a pedir un préstamo para ampliar mi negocio y me preguntaron, la ejecutiva del banco me dijo: ¿y qué tiene? ¿Qué tiene? Ganas de hacer algo. Y la persona fue con su carpetita, con su proyecto. No tengo nada, por eso vengo. Si tuviera, no vendría. Entonces, al tener patrimonio, te ayuda a negociar mejor, mejores tasas, mejores condiciones. Bien. Si usted hace eso, el impuesto corporativo va a ser cero. Cero. Y esto es súper divertido, porque los políticos y toda esta gente se espanta y dice: ¿pero cómo cero? Esto era lo que tenía Chile hasta el 2014. Bueno, porque la reforma tributaria de Bachelet, que eliminó eso y que destruyó la economía, que hizo que pasáramos de un año a otro a crecer de un 5 a un 2 y de tener productividad creciente a productividad estancada en la última década,
a tener superávit fiscal, a tener déficit fiscal, a cumplir la meta de inflación del Banco Central, a no cumplirla de toda la última década, fue por esa reforma. Y Chile lo tenía antes, y cuando teníamos ese sistema, Chile era uno de los países más competitivos del mundo en nivel fiscal corporativo. Pero Víctor, ¿de dónde inventaste eso? Bueno, si ustedes en Google entran a la página del Tax Foundation, que es una institución de Estados Unidos, que todos los años saca el índice de competitividad fiscal, entonces clasifica a todos los países de la OCDE por su competitividad fiscal en distintos ámbitos. El líder hoy de competitividad fiscal a nivel mundial es Estonia. ¿Y qué tiene Estonia? 0% a la reinversión y de 22% si es que lo retiran. Era lo que tenía Chile, o sea, nos copiaron. En cambio nosotros vamos a tener 0% la reinversión y 15% si lo retiran, es decir, le vamos a ganar a Estonia y vamos a ser los líderes del mundo. Así es. Pero ahí viene el político, eso también Iván Núñez y todos ellos, los periodistas, bueno, que hacen su trabajo. Sí, hay que comer también. Entonces dice, pero Víctor, tú eres consciente que si haces esa reforma, o sea, olvidándose que eso era lo que teníamos cuando crecíamos al 5%. Claro. ¿Tú eres consciente de que si hacemos eso va a caer la recaudación tributaria? Bueno, los invito a ustedes en Google buscar la recaudación fiscal como porcentaje del PIB desde 1990 hasta la actualidad, y cuando teníamos ese sistema recaudábamos lo mismo que ahora, pero crecíamos al 5%. ¿Por qué? Porque la reinversión, si yo reinvierto en mi empresa, estoy pagando más IVA. No solo eso, sino que estoy blanqueando a que las personas que están informal tienen todo el incentivo del mundo a formalizarse. ¿Por qué? Porque bajo nuestro gobierno libertario todas las ayudas sociales a los emprendedores de Chile va a tener una única condición: formalícese. Porque si usted quiere dinero de los chilenos que se sacan la mugre pagando impuestos, bueno, por lo menos formalícese. Incluso el partido. Y no solo eso, sino que actualmente, estos son datos de la multigremial de pymes y de la Cámara Nacional de Comercio, se estima de que producto de la burocracia asfixiante y de los impuestos en Chile, que actualmente la tasa de impuesto corporativo es hasta 27%, es una locura, versus el promedio de los países desarrollados que es 23%, y de los países nórdicos, que Boris dice que son socialistas, es 20%. ¿Bien? Estados Unidos 21 y lo quieren bajar a 15, así que ya no lo bajaron. ¿Bien? Entonces, no somos competitivos a nivel mundial. De hecho, estamos en los últimos 3 puestos. De vuelta, entren al Tax Foundation y vean competitividad fiscal a nivel corporativo. Chile está en los 3 últimos puestos del ranking. En los 3 últimos. Entonces, no es casualidad que nadie tenga incentivo a venir a invertir a Chile. ¿Para qué voy a venir si está lleno de delincuencia, si me van a quitar un tercio de lo que gano en impuestos? Bien, que me van a paralizar mi proyecto de inversión de años. Eso pasó recientemente con un proyecto de hidrógeno verde en Magallanes, que nos contaba Miguel de nuestro equipo de energía, que vinieron unos alemanes a invertir en este proyecto de hidrógeno verde, lo paralizaron y se fueron. ¿Merck también? ¿Merck? Sí, creo que son ellos. Sí. Entonces se estima que producto de esta informalidad de emprendimiento, producto de todo esto, se deja de recaudar, afírmense de vuelta, entre 11.000 y 17.000 millones de dólares. Entre 11.000 y 17.000 millones de dólares. Para que tengan un orden de magnitudes, supongamos que nuestra reforma tributaria no sale gratis, hay que pagarla. Cuesta 3.600 millones de dólares. No solo eso, sino que si queremos eliminar el déficit fiscal, bueno, ¿por qué? Esa es otra crítica. Pero Víctor, ¿por qué quieres reducir el gasto público? ¿Por qué hay que reducir el gasto público? Bueno, porque se despilfarra mucho dinero y por otro lado hay que eliminar el déficit fiscal. Es como una familia que tiene las tarjetas de crédito reventadas. Para hacer eso hay que apretarse el cinturón. Bien, y ponerse a trabajar y facilitar que se puedan prosperar estos nuevos proyectos. Entonces, nosotros tenemos estimado reducir de gasto público entre un 4 y un 5% del PIB para eliminar el déficit,
pagar la reforma tributaria y que nos sobre dinero. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, vamos a reducir los ministerios de 25 a 9, y eso se puede hacer con ley, que sería el plan B, para eso necesitamos el Congreso para que sea permanente, o plan A, que es lo que estamos desarrollando ahora con el equipo de auditoría y reestructuración del Estado, que lo lidera Samuel. Lo que está haciendo Samuel, José Chamorro y Oliver Donfer, que ellos están liderando, es increíble. Un grupo de, ¿cuántos son? Total, como 15, 20. Ya vamos casi en 30. Casi en 30. Pero en el equipo económico somos más de 100. Pero dentro de ese equipo económico hay un equipo que está especializado en hacer la auditoría del Estado y en la reestructuración. Y en ese equipo está liderando esa. Entonces, ¿qué estamos haciendo con Samuel? ¿Cómo vamos a tener estos 9 ministerios sin ley? Bien, nuestro norte, nuestro marco es la ley de presupuestos que te dice, por ejemplo, cuántos son el número de funcionarios que debe haber en cada ministerio, en cada institución, cuántos vehículos, etc. Es decir, te da un marco y todos los ministerios están basados en el triple o el cuádruple. Bien. Entonces, por ejemplo, vamos a unir el Ministerio del Interior con el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, que es el vocero, o sea, que le pagan a él y a todo su equipo por hablar 1 minuto al día. Y luego, no, ese es el Ministerio Secretario de la Presidencia. Camila Vallejo. Ministerio General, Secretario General de Gobierno es el que negocia con el Congreso. Bien, y ahora el de Interior, quién sabe qué hará. Entonces los vamos a unir los 3 para que la misma persona trabaje. Que trabaje full time, no trabaje 1 minuto al día. Entonces, vale. Luego vamos a tener ese es uno. Entonces, el primer ministerio va a ser el Interior, que se va a funcionar estos 3. Entonces, ¿cómo va a funcionar sin ley? Vamos a nombrar un ministro del Interior, de los otros no vamos a nombrar ministros y vamos a coordinar las funciones en un nuevo organigrama. Bien. Luego vamos a tener el Ministerio de Hacienda, que va a quedar más o menos igual, solamente vamos a eliminar, por ejemplo, la dirección de género. Bien. Que nadie sabe qué hace, cuya coordinadora de la dirección de género está en el se llama, bueno, ya salió, porque se unió en el comando de Janet Jara, que se llama Andrea Betancourt, que íbamos a debatir hace un par de semanas en Arica, en la Sociedad Chilena de Economistas, y se bajó. La misma semana. Y no solo eso, sino que la próxima semana teníamos un debate de los equipos económicos en la Universidad Católica y también me avisaron esta semana que se canceló. No solo eso, sino que ya me han cancelado como 8 debates anteriores. Pero al menos me di el gustito de poner a Briones en su lugar. A mi querido profesor. Bien. Bien, luego va a estar el de Hacienda, el segundo, el tercero va a ser el de Economía, y el Ministerio de Economía va a integrar Economía, que Economía incluye turismo, pesca y acuicultura y MIPYMES, se va a fusionar con agricultura, se va a fusionar con energía, con minería y medio ambiente. ¿Por qué? Porque ahí está toda la permisología, entonces al unirlos nos permite tener esta ventanilla única y que todos conversen. Bien, ahí tenemos 3. El cuarto va a ser salud, que está a cargo de Aliro, que va a quedar más o menos igual. También vamos a eliminar todas las direcciones de género que están en todos los ministerios. Luego está relaciones internacionales. Luego está seguridad, lo vamos a unir con defensa. ¿Por qué? Bueno, por varias cosas. Porque primero necesitamos despolitizar la seguridad. Porque nunca hemos visto corderos cazando lobos. El ministro de Cordero. Entonces, o sea, como el ministro de Seguridad se apellida Cordero, o sea, la coincidencia. Bien.
Luego, y eso nos va a permitir hacer nuestro plan de rastrillo, que todos sabemos cuáles son las poblaciones que están tomadas por el narcotráfico, todas las saben. Bien, sin embargo, las familias que están capturadas por el narcotráfico y el crimen organizado en las poblaciones muchas veces no se atreven a denunciar porque los tienen amenazados, que les van a robar, que les van a quemar la casa o incluso los pueden matar. Bien, pero todos nosotros ya sabemos cuáles son. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cerrar las poblaciones y hacer un rastrillo y sacar a todos los delincuentes. Y si se resisten, bueno, los carabineros tienen la facultad de usar un uso desproporcional de la fuerza. Porque nuestro objetivo final del plan económico es liberar el potencial humano y productivo. Y la esencia de liberar ese potencial humano y productivo es la seguridad. Y nosotros tenemos que velar por la seguridad de la gente de bien. Los que andan de verde son los buenos y los que se tapan la cara son los malos. Bien. Y en eso no nos equivocamos. Y luego, ¿cuántos llevamos ahí? ¿5 o 6? ¿5? Vale. El otro ministerio, el sexto, va a ser el de desarrollo humano, que ya dijimos que va a vincular la educación con el trabajo, con la ciencia y tecnología. Y acá hay un proyecto súper importante, que no sé cómo voy en el tiempo, Claudia. Que es importante porque la voz del programa económico son los candidatos, entonces tienen que tener la película clara porque tienen que salir a defender el programa. Bien, y ustedes también, si somos una familia. Bien, y una familia que cada vez crece más. Entonces, en este Ministerio de Desarrollo Humano va a haber una agencia que la que participa también José Chamorro, que se llama ANDES, Agencia Nacional de Desarrollo Económico Sectorial, que va a integrar las instituciones que están a cargo del emprendimiento y la innovación, que es, por ejemplo, Corfo, Cercotec, INTA, ProChile, etcétera, más de 10 instituciones. Y cada una de ellas tiene gerencias duplicadas, o sea, gerencias en cada una de las regiones, etcétera. Vamos a tener solo una. Entonces, solo con eso ahorras mucho dinero. Bien. Luego, la aplicación de Andes va a seguir el caso de Middlestan, que es ¿qué ocurre en Chile? Que en Chile el 98,5% de las empresas son MIPYMES, pero solo generan el 12,5% de las ventas. En Alemania, por ejemplo, que es el modelo que nosotros estamos mirando, las MIPYMES generan el 60% de las ventas. Entonces tenemos un largo trecho. ¿Cómo nos vamos a aproximar hacia allá? Recuerden que nosotros tenemos una visión de largo plazo. No como el político miope que ve solamente las próximas elecciones porque vive de eso. Bien. El primer paso es el scouting. ¿Qué quiere decir eso? Que la agencia de Andes, que va a estar en las 16 regiones, una vez, no multiplicada por 10 como ocurre en la actualidad, va a identificar con la comunidad a nivel regional y a nivel comunal cuáles son las ventajas comparativas. Por ejemplo, en Limache, los tomates, por decir cualquier cosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El segundo paso, primer paso entonces es el scouting, y eso se hace en 6 meses. De hecho, en el programa están los tiempos que vamos a dedicar a cada uno de estos 4 pasos. El segundo paso es facilitar la creación de cooperativas estilo Colum para que los agricultores se agrupen. ¿Por qué? Porque ayudar a una cooperativa es mucho más fácil que ir uno por uno. No te da el presupuesto, es imposible. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, a través de Corfo, o de INTAP, que tiene un presupuesto de $1 millón, ayudar a que no solamente produzcan tomates, sino que produzcan ketchup, derivados del tomate, salsa de tomate, etcétera, que comience un proceso de valor agregado, valor añadido. Bien. Luego de eso es el segundo pilar, crear las cooperativas. Luego el tercer pilar es esta transferencia tecnológica para que puedan ampliar su negocio. Y el cuarto pilar es la internacionalización para que ustedes puedan exportar. Pero si soy del sector turismo, no puedo exportar. Sí, pero vamos a exportar su imagen. Como ustedes decían, bien, Olmué es caracterizado por
bueno, y Casablanca, etcétera, porque la gente viene acá a los viñedos, viene a hacer turismo gastronómico, ¿cómo se dice? ¿Vitivinícola? Vitivinícola, bien, etcétera. Y eso se vende, eso se puede internacionalizar, que venga a Chile, porque si viene a Chile puede hacer estas cosas. Bien. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, y eso es con el mismo presupuesto actual, incluso con menos porque vamos a reducir de 10 a 1 la burocracia. Bien. Luego, vale, solamente con esta reestructuración, bueno, y además vamos a tener el Ministerio de Infraestructura que va a integrar obras públicas, transporte y telecomunicaciones, bienes nacionales y vivienda y urbanismo. Y no sé cuál otro ministerio me faltará, pero están en el programa los 9, y solamente con esa reestructuración puedes ahorrar entre un 1,5 y 2% del PIB. Bien, que son alrededor de 7.000 millones de dólares. Luego, no solo eso, sino que vamos a, ya lo estábamos hablando con Oliver, de poner presupuesto 1.000 pesos a todos los programas mal evaluados. El tema de los padrinos. El tema de los padrinos. Entonces le vamos a poner 1.000 pesos, le guste o no los padrinos. Y eso se hace sin el Congreso. Ahora bien, si queremos eliminar el programa, eso es con el Congreso, entonces necesitamos mayoría. Pero sin el Congreso le ponemos presupuesto 1.000 pesos. O 10.000 pesos. ¿Cuánto es 10.000? 10.000 pesos. Luego, con eso podemos ahorrar entre un 1 y 2% del PIB adicional. Para que tengan un orden de magnitudes, este gobierno de impresentables que no sabe sumar ni con un abaco ni hacer un cero con un paso, decía que el año pasado de que este año el déficit fiscal, es decir, lo que gasta el gobierno con respecto a lo que ingresa, iba a ser de un 1,1% del PIB. Pero cuando llegó el 2025 dijeron, no, ¿sabe qué? No nos dan las cuentas, va a ser un 1,8%. Y hace un par de semanas dijeron, no, va a ser un 2,5%. Es decir, cada vez están gastando más de lo que ingresa. Por las porosas manos que decía Bastián. Entonces, 2,5, entonces eliminamos el déficit. Y no solo eso, sino que nos alcanza para pagar la reforma tributaria, si es que no nos sale gratis por lo que ya les comenté. No solo eso, tenemos identificados los 106.000 funcionarios operadores políticos que contrató este gobierno, con nombre, apellido, etc. Y en eso, eso es lo que está trabajando el equipo de auditoría, ellos tienen los datos. Ellos tienen todos los datos y de hecho los están actualizando todas las semanas. No solo eso, bueno, y ese costo anualizado son 2.200 millones de dólares de lo que cuesta eso, ¿no? Para que tengan un orden de magnitudes, todas las contribuciones en Chile, todas las de la vivienda residencial como la de las locales comerciales, cuestan 2.500 millones de dólares. Vale, entonces nos queda 300 millones de dólares para eliminar las contribuciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Además, hay 80.000, y además todo esto público está en Google. 81.000 operadores que tienen por lo menos 2 contratos en el Estado. Algunos tienen incluso 3. Y eso es público, eso lo sabe la Contraloría, sacó un reportaje Bio recientemente, lo pueden googlear. Bien. Entonces, en total, ¿cuánto nos ahorramos en total de los 186.000? Aproximadamente 4.500 y 5.000 millones. Eliminamos las contribuciones y nos sobran. Entonces, cuando Briones y toda esta gente me dice, no, eso no es viable. Bueno, es que nosotros no le debemos un favor a nadie, o sea, ustedes tienen a toda su gente metida. Y además, con nosotros, bueno, supongamos que quieren cambiarlo, pero no se atreven. Bueno, nosotros sí, porque nosotros trabajamos, o sea, nosotros nos dedicamos a esto en nuestro tiempo libre, no le debemos un favor a nadie. Si el día de mañana Johanna me dice, Víctor, ¿sabe qué? ¿Ya no te quiero en mi equipo? Bueno, me vuelvo, o sea, me quedo en mi trabajo, no tengo ningún problema. Entonces, a nosotros no nos va a temblar la mano. Bien, nosotros, de hecho, mi esposa es muy bajo perfil, siempre me acompaña en todo, se ha portado espectacular, le estoy muy agradecido. De hecho, ella me instó no solamente a venir a los meses, sino a
me dice, Víctor, pero trata de cuidar las formas. ¿Qué sé yo? De hecho, ella revisa mis discursos y me dice, no, cambia esta palabra. Pero yo le digo, y ella lo sabe, que nosotros estamos acá dispuestos a sacrificar nuestra libertad, dispuestos a sacrificar nuestra seguridad por devolverle la libertad y la seguridad a todo Chile. ¿Preguntas? Nos gustaría hacer preguntas, don Víctor Espinosa. Eso sí, tienen que ser 5 preguntas y tienen que ser agotadas. Vamos a dejar al coordinador comunal para que le lleve el micrófono y empezar a preguntar. Buenas noches. Primero dar las gracias a todos ustedes, porque gracias a ustedes esto es posible. Vamos a seleccionar a 5 personas para esta pregunta. Van a ser de forma aleatoria. Sí, por favor, porque la importancia. Partido contigo. Por favor. Eso. Buenas noches, muchas gracias. Soy Daniel Valente. Pertenezco a Padres con Derecho Chile, junto a Jota. Estoy aquí para hacer una pregunta un poco compleja. Me voy a tomar el tiempo porque la importancia que tiene es demasiado vital para el futuro de Chile, de sus familias, de los niños, de los hombres que están sufriendo falsas denuncias. Creo, sin temor a equivocarme, que es el cáncer social más grande que está oculto en este momento. Voy a dar algunos datos chiquitos. Pero entre comillas, eso es de justicia y yo no sé de eso. Sí, pero sí tiene que ver con presupuesto y tiene que ver con política. Primero, yo tengo evidencia ya de que al menos la mitad de los hombres que están ahora en la cárcel, condenados por abuso sexual, es falsa denuncia. 2, hay más de 1 millón de papás desvinculados con mentiras. Y eso afecta directamente a los niños y afecta directamente también a los abuelitos, a la familia, etc. 3, por culpa del género, lo digo con todas sus letras, en la ley y también en la cultura, y hay que sacarlo de los dos lugares, tenemos una, perdonen la expresión, es dura, plaga de colegas, psicólogos, trabajadores sociales, abogados, etc., que están destruyendo a la familia, incluso en los colegios. Yo desde ya me ofrezco como parte de la batalla cultural, para que ojalá me consideren, y mi pregunta es la siguiente. En cuanto a los ministerios que ustedes han nombrado y la importancia de este tema para el futuro de la batalla cultural y la psicología en Chile, por favor, saber qué se puede hacer con la propuesta y el programa. Y por supuesto, repito, yo voy a lanzar un libro de este tema, una explicación larga y detallada de cómo poder combatir psicológicamente este problema. Espero poder aportar. Muchas gracias. No tengo la respuesta, porque no es mi área, pero eso lo puedo conversar con el área de justicia, que es Iván González, y salud con una libro. Gracias. Gracias. Víctor, buenas tardes. Una cuestión muy precisa. El gobierno de nuestro estimado Johannes va a tener que trabajar en su primer año con el presupuesto que se está haciendo ahora. ¿Cómo se va a manejar esa situación? Porque evidentemente van a seguir estas asignaciones a estos programas que están mal evaluados, van a seguir una serie o sea, todos los padrinos van a tener su parte. ¿Cómo se va a trabajar con ese presupuesto para avanzar en la política que tú nos indicaste? Poniendo presupuesto de 10.000 pesos a los programas que nosotros tenemos identificados como, bueno, que son públicos. Si ustedes entran a Google y entran a
a la DIPRES, está la lista de todos los programas públicos que ofrece el Estado, que son 689, y está con su clasificación buen desempeño, indeterminado y mal desempeño. Eso. Y todo, por supuesto, el Ministerio de la Mujer, qué sé yo, y todas estas cuestiones ideológicas, ya está establecido. No se puede cambiar, o sea, no se puede designar una cantidad de plata que estaba para ese ministerio a otra cosa, o sí se puede. Ahora comienza la ley de presupuesto la próxima semana. Es que, claro, tenemos más de 1000 indicaciones para la ley de presupuestos que se está, y de hecho el próximo 1 de octubre nuestro equipo de auditoría va a ir al Congreso también. O sea, tal como se expresa en la exposición y además como por los datos que tenemos en la prensa, sabemos que hay un despilfarro de recursos en el gobierno a nivel central, con la contratación de operadores políticos y todo, pero eso también se repite en las municipalidades. Entonces a mí me gustaría saber si hay alguna especie de propuesta respecto a la orgánica de municipalidades o si tenemos algún plan respecto a ese despilfarro de recursos. Sí, claro, el tema. Bueno, como vamos a eliminar las contribuciones, la pregunta es ¿cómo se les va a transferir a las municipalidades? Porque las contribuciones se utilizan para el fondo comunal. Lo vamos a tener nosotros. Entonces lo que estamos haciendo con el equipo de auditoría y reestructuración del Estado es fijar, y en eso está José, criterios claves de desempeño, los famosos KPI, para que cada transferencia desde el gobierno central al gobierno regional o al gobierno municipal tenga un uso concreto. Por ejemplo, si te doy dinero para tapar los hoyos de las calles y no lo haces, te corto el financiamiento. Si te doy el dinero para que los colegios públicos de Chile, de tu comuna, por ejemplo, tengan jabón, tengan tapas, que los baños ni siquiera tienen tapas, que las salas tengan ventanas, etc., y no lo tienen, te corto el financiamiento. Porque quiere decir que te los estás robando, porque te di el dinero para eso. Entonces, bueno, que entonces ahí va a ser el alcalde, etcétera, que le va a tener que responder a la comunidad. Bueno, no hay tiempo, son solamente 3 preguntas. Pedimos disculpas por eso, pero tenemos que continuar. Así que muchas gracias. Antes de que la presentación del Víctor Espinosa, me gustaría saber si los candidatos a diputados tendrían alguna pregunta que hacerle a Víctor. Hay que aprovechar lo que está normal. Son infinitas las cantidades de problemáticas que tenemos acá en la quinta región, ¿cierto? Hay algo que a mí me impacta y necesito una respuesta que estoy buscando hace más de 1 año y medio. Los incendios, se dice que murieron 139 personas. Estoy clara que son muchas más, pero nunca hemos encontrado esa respuesta. Tampoco sé qué pasó con ese dinero. Estaba sin luz. Cuando pasó el incendio, la semana siguiente se hizo una teletón, llegó plata del extranjero, o sea, mucho dinero. Entonces, te quiero pedir a ti y al grupo económico, también, que nos ayuden a saber qué pasó. Tengo amigos que lo perdieron todo, gente que no conozco, lo perdió todo y la ayudamos. Necesito saber qué pasó con ese dinero para que le demos la respuesta a esas personas y puedan volver a vivir bajo un techo, su techo. Esa plata con la construcción de las viviendas salió. Esa plata fue ejecutada. La plata se perdió en el camino. Lo que no sabemos es dónde. Porque, lamentablemente, como tenemos solamente acceso a la información final, digamos, al dato, hay que hacer el traqueo. Pero la plata salió del Estado. ¿Dónde se quedó? No tenemos idea. En alguna fundación. Lo más probable. Bueno, yo tengo mucha confianza en ustedes. Consejeros, ¿quieren hacer alguna pregunta? Consejero general. Hola, Víctor. Pablo Libre. Johannes ha planteado último tiempo que quiere que Chile sea el mejor país para ser mamá. Desde la perspectiva de ustedes, ¿qué incentivo, qué medidas creen que va a contar? Bueno, esa pregunta es súper importante porque si uno lee los estudios internacionales, por
por ejemplo, los de Europa, que son los que yo estudié cuando estaba en España, un 40% de las personas encuestadas que dicen que no quieren tener hijos es por problemas económicos, bien, porque viven para pagar. Entonces, con las propuestas que les he comentado, vamos a subir los salarios, bueno, el empleo, y luego los salarios, pero de verdad. ¿Cómo se aumentan los salarios de verdad? Con productividad, porque el salario depende de la productividad. ¿Cuánto contribuyo yo a la producción de la empresa? Si contribuyo más, gano más, si contribuyo menos, gano menos. ¿Cómo se aumenta la productividad? Se aumenta con inversión, pero no inversión en cualquier cosa, sino que inversión en bienes de capital, tecnología, y bienes de capital humano, educación, capacitación, formación. Y la pregunta es, ¿cómo financiamos la inversión? Con ahorro. ¿Y cómo se puede hacer para que aumente el ahorro? Bueno, primero tiene que partir el Estado, porque si el Estado tiene déficit fiscal, si el gobierno gasta más de lo que ingresa y tiene déficit y ese déficit lo financia con deuda, lo que hace es que a todos ustedes les encarecen el exceso al crédito. Les es más difícil comprarse una propiedad, etc. ¿Bien? Entonces, por eso el superávit es tan importante. No solo eso, sino que cuando el gobierno tiene una política fiscal expansiva, es decir, cuando gasta más de lo que ingresa y es deficitario financiado con deuda, el Banco Central responde con lo que se denomina la dominancia fiscal, que la política fiscal domina la monetaria. Entonces, esto es más técnico. Entonces, el Banco Central responde con una política, al déficit fiscal, responde con una política monetaria expansiva y eso además genera inflación, que es da miedo cuando sale la siguiente cuota del dividendo, como suben los planes de ISAPRES, claro, es producto de la UEF, eso es por la inflación. Entonces el superávit fiscal que el Estado ahorre es clave para comenzar a reducir la deuda del Estado, que actualmente es cerca del 45% del PIB, que hace que a ustedes les sea más caro comprar una propiedad, y dos, comenzar a erradicar la inflación. Luego de eso, ¿cuáles son las condiciones extras que se necesita para aumentar el ahorro de un país? Impuestos razonables, ya les comenté la reforma tributaria que va a permitir que Chile sea el país más competitivo del mundo a nivel corporativo. Y si no me creen, vayan a Google, entren al Tax Foundation, entren al índice de competitividad fiscal y ahí aparece la clasificación. ¿Y por qué Estonia es el líder? Luego, la burocracia asfixiante, que ya explicamos cómo la vamos a eliminar, que nos va a permitir liberar 100.000 millones de dólares y crear 5 millones de empleos. Luego está la seguridad, clave. Clave puedo tener, por ejemplo, una vez fui a un debate y una profesora de economía de l'USACH, doctora en economía, de la URSACH, me dijo, pero Víctor, tú quieres bajar los impuestos, pero tú sabías que el Congo no tiene impuestos y es súper pobre. Bien, y eso está en un libro que se llama algo de falacias libertarias, de un chanta que se llama Guido Agostinelli. Bueno, a lo mismo. Es que el problema es que ellos tienen una visión mía, porque la visión de la economía tiene que ser sistémica. Por eso la escuela austríaca para mí es mucho más rica que las demás. Entonces, ¿por qué? Porque yo puedo tener bajos impuestos, puedo tener cero impuestos, pero si no tengo seguridad, si tengo un país tomado por el terrorismo y el crimen transnacional, ni Superman va a venir a invertir a mi país. Bien. Si tengo cero impuestos y tengo un gobierno que es súper corrupto, nadie tiene incentivo de invertir en ese país. Si eso se traduce en desigualdad ante la ley, que la ley te trata según tu nexo con el poder político, nadie tiene incentivo de invertir en eso. Eso es lo que le está pasando a Chile. Luego, puedes tener cero impuestos, pero si tienes restricciones al comercio internacional, ninguna empresa extranjera tiene incentivo de venir porque no puede sacar nada. Si tienes un país con cero impuestos, pero tienes un país con inflación asfixiante, como los países africanos, nadie tiene incentivo a invertir porque tu dinero se diluye como un cubo de hielo en el desierto del Sahara, producto de la inflación. Si tienes cero impuestos y tienes una deuda asfixiante, lo que hace es que el acceso al crédito en ese país es imposible. Por eso en los países de África la gente no tiene acceso al mercado financiero. Argentina hasta hace poco tampoco no se podía comprar una propiedad, no podían acceder a créditos hipotecarios. Entonces, la teoría económica te dice que si tú quieres fomentar el ahorro, la inversión, el incremento de la productividad y los salarios de los trabajadores de verdad, necesitas tener impuestos razonables, eliminar la burocracia asfixiante, tener seguridad, tener igualdad ante la ley, tener apertura al comercio internacional
no tener inflación, que el gobierno no se siga endeudando, eliminar el déficit fiscal, que no te expropien de manera directa o indirecta, por lo tanto que tengas una economía capitalista de libre empresa. Soy consejero regional de la respecto de la gestión hídrica y sequía agrícola, dado el impacto de la sequía en los valles agrícolas de la quinta región, el superávit fiscal que se puede lograr alcanzará para mejorar esa condición dentro de los 100 primeros días o iniciar los trámites para eso, o qué nuevas formas de gestión del agua como embalses, irrigación del riego, etc. Y cómo estas iniciativas podrían nuestros candidatos visibilizarlas y internalizarlas dentro del rural. Para que tengan una idea, bueno, esa propuesta está en el capítulo de infraestructura, la propuesta del agua, que le lidera Pablo Millán. Pero hagamos un ejercicio. ¿Saben cuánto se gasta en las transferencias a las fundaciones? ¿Cuánto se gasta? Cerrados son 500 millones de dólares. ¿Cuánto cuesta una planta desalinizadora? ¿Cuánto cuesta? 50 millones de dólares, 60 millones de dólares. ¿Cuánto nos alcanza? Ahí está la respuesta. Tenemos que realizar algunos